Después de 4 décadas de conflicto armado, más de 40.000 muertos y más de 1,5 millones de desplazados, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el PKK, ha anunciado su disolución y entrega de las armas. La decisión, promovida desde prisión por su líder histórico, Abdullah Öcalan, marca un giro radical en la lucha del pueblo kurdo. La renuncia plantea nuevas preguntas sobre el futuro de este pueblo en un momento en el que Siria intenta estabilizarse y Turquía busca reforzar su imagen internacional. Soy Marta Curiel. Hoy en El País, el desarme del PKK. ¿Qué pasará con el pueblo kurdo? Andrés Mourenza cubre la información en Turquía y Oriente Próximo. Hola, Andrés. Hola, Marta. Andrés, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el PKK, ha decidido entregar las armas tras 40 años de conflicto. Es una decisión que ya empezaba a sonar a principio de año, cuando su líder, Abdullah Öcalan, pidió la disolución del PKK. Primero, ¿quién es Öcalan? Bueno, Öcalan es el fundador y líder histórico del PKK. Nació en 1948 en una pequeña aldea de la zona kurda de Turquía y estudió en los 70 en la capital turca, en Ankara, en medio de la ebullición de los movimientos izquierdistas, muchos de los cuales habían optado o optarían por la lucha armada. Así que en el 78 fundó el PKK, de línea maoísta, con el objetivo de luchar por la independencia del Kurdistán y por un modelo socialista. Su objetivo era la lucha armada contra el Estado turco, pero durante los primeros 6 años de existencia se dedicó a acabar con otros grupos kurdos rivales y con los disidentes dentro del propio PKK. No fue hasta 1984, cuando Öcalan ya se había puesto a resguardo en la vecina Siria, que su grupo inició la lucha armada contra Turquía, mediante guerra de guerrillas y atentados. Pero en 1999 Öcalan fue capturado en Kenia después de que los sirios lo expulsasen del país y desde entonces está encerrado en una isla prisión turca en el Mar de Mármara y en la que se ha dedicado a escribir y a reflexionar sobre la cuestión kurda y, a través de sus abogados, a ir dando directrices a sus seguidores. Progresivamente ha ido renunciando a sus ideas originales, primero al socialismo, a la independencia del Kurdistán, al federalismo e incluso al autonomismo. Vale, entonces me dices que está en una prisión turca y desde ahí ha lanzado el mensaje, ¿no? ¿Cuál ha sido este mensaje en concreto y qué ha motivado esta decisión después de tanto tiempo? Bueno, esto ha llegado después de meses de negociaciones, tanto con representantes del gobierno turco como con miembros del partido kurdo legal en Turquía, que han ido visitándole y a través de emisarios, abogados, han ido negociando. Lo que dijo en febrero Öcalan es que la organización, el PKK, debía disolverse y entregar las armas, y consideraba que el PKK había cumplido su misión histórica y que el conflicto kurdo había llegado a un punto en que podía solucionarse mediante la política democrática. Y esto a pesar de que precisamente en la última década la represión contra los políticos kurdos se ha acentuado en Turquía, pero dice que bueno, pues el PKK ya había cumplido su misión y que había que dejar las armas. Hay que recordar que en 4 décadas de lucha armada han muerto más de 40.000 personas y que más de 1 millón han sido desplazadas de sus hogares. Y también esto, obviamente, no solo por los atentados y ataques del PKK, sino también en buena medida a raíz de la dura y brutal respuesta del Estado turco, que especialmente en los 90 llevó a cabo una brutal guerra sucia contra todo nacionalista kurdo y arrasó numerosas localidades. Y estas tácticas volvieron a repetirse hace una década, si bien a menor nivel. Y ahora, volviendo a la actualidad, me dices que llevan un proceso arduo de negociación, pero ¿qué pasos se van a dar ahora? ¿Qué obstáculos hay en el camino? Bueno, este proceso está bebiendo de los fracasos de los anteriores procesos, por ejemplo, el celebrado entre 2012 y 2015 o otra iniciativa que hubo en 2009 que tampoco salió bien. En las anteriores negociaciones de paz se había llegado a pactar la retirada de los militantes del PKK de territorio turco, pero mientras se retiraban conservaron los depósitos de armas que utilizaron cuando se reanudó el conflicto. Así que ahora lo que se va a poner mucha atención es en el desarme, que se desarrollará bajo la vigilancia de los servicios secretos turcos y con la cooperación de las vecinas Siria e Irak.
pero es un proceso que puede llevar tiempo. Los turcos dicen que esperan tenerlo listo en menos de 6 meses. A cambio, Turquía va a reformar su código penal para permitir que aquellos militantes que no tengan las manos manchadas de sangre puedan volver a Turquía y reintegrarse en la sociedad, pero en caso de los dirigentes del PKK ha dicho que no los va a aceptar y que tienen que buscar un tercer país para refugiarse. Claro, entiendo por esos fracasos del pasado la cautela, ¿no? Entonces, ¿por qué ahora es diferente o no lo es? Bueno, ha cambiado la coyuntura. Primero la coyuntura local y militar, es decir, Turquía desde el conflicto se reanudó en 2015 después del fracaso de las negociaciones de paz y se reanudó con una virulencia inusitada. Han muerto 7.000 personas desde entonces, pero desde 2017 Turquía ha tenido la ventaja gracias a su desarrollo militar, especialmente en el uso de drones armados y de mejores herramientas de inteligencia, con lo cual el PKK prácticamente ha sido neutralizado dentro del territorio turco y ahora lo estaba haciendo en el norte de Irak, donde tiene sus bases. Y luego también ha cambiado la coyuntura internacional. Por un lado, el triunfo de los rebeldes en Siria ha forzado a las milicias kurdos sirias, que están muy vinculadas al PKK y que era un lugar donde los cuadros del PKK tenían también bases, a negociar con Damasco. Y el hecho de que Estados Unidos se retire de esta zona, con lo cual el apoyo a las milicias kurdos sirias se debilita. También se debilitan Irán y Rusia en la región, con lo cual digamos que no puede tener apoyos externos, excepto el de Israel, que sí que lo ha ofrecido, pero finalmente el PKK lo ha rechazado. Con el anuncio del desarme, me lo adelantabas antes, había también una lista de peticiones, ¿no?, que ha pedido el PKK a Erdogan. ¿Y cuál es el pacto exactamente? Desarróllamela más, por favor. Bueno, en realidad el PKK no ha pedido nada en concreto, ni en la carta que publicó Abdullah Öcalan, ni en el comunicado que se pactó después del reciente congreso del PKK en el que se pactó la disolución. Nada concreto más allá de una vaga petición de que se reconozca al pueblo kurdo como parte integrante de la República de Turquía, y esto es algo que ya en sus discursos hace el gobierno turco. Pero más allá de eso, el gobierno de Erdogan ha hecho ciertas promesas también vagas de democratización y como propuesta concreta sí que ha dicho que terminará con la práctica de intervenir los ayuntamientos en manos de los nacionalistas kurdos, que ha intervenido la mayoría de los elegidos en las últimas rondas de elecciones locales, por acusarlos de terrorismo. Entonces esta práctica se acabaría. También se está hablando de que podría haber una liberación de los presos condenados por ser del PKK que sean más viejos o estén enfermos. Vale, dame un momento, Andrés, que enseguida volvemos. No es lo mismo ver las noticias que ser tú quien las cuenta. Tampoco es lo mismo leer una exclusiva que ser quien la consigue. Por eso, el máster de periodismo de El País te enseña el periodismo ejerciéndolo. Fórmate con periodistas en activo en las instalaciones de El País o la cadena SER. Apúntate en la primera convocatoria hasta el 2 de julio. El País. Estaba hablando con mi compañero Andrés Mourenza sobre el desarme del PKK, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán. Andrés, si te parece, vamos poco a poco para poner en contexto cada una de las partes, como le estabas haciendo. Háblame más del PKK y cuál era su papel en la lucha del pueblo kurdo. Bueno, para entender el contexto hay que tener en cuenta que al final de la Primera Guerra Mundial, cuando se divide y se reparte el Imperio Otomano, los kurdos quedan separados en varios estados, la mayoría de los cuales eran ciudadanos otomanos, pero quedan separados en varios estados. Y hay peticiones en Versalles de que se les dé un estado nacional, pero estas peticiones no son atendidas por las grandes potencias. Hoy hay entre 30 y 40 millones de kurdos divididos entre Turquía, Irak, Irán y Siria. Y en el caso de Turquía, cuando se funda la República en 1923, se hace bajo el modelo francés, republicano, laico y centralizado, con una sola identidad nacional, que es la turca, lo que durante las primeras décadas del nuevo Estado republicano motiva numerosos levantamientos en las provincias orientales, en los que se mezclan tanto reclamaciones religiosas como identitarias kurdas.
Este nacionalismo turco que impone desde el gobierno central llega a su paroxismo en la dictadura militar de inicios de los años 80 en Turquía, cuando directamente se niega la existencia de los kurdos y se prohíbe su lengua. Así que cuando el PKK lanza su guerra de guerrillas en el 84, que primero se centra en zonas montañosas del sureste de Turquía, la población local le brinda su apoyo, y el apoyo va aumentando además a medida que aumenta también la represión gubernamental en una clara tendencia de acción-reacción-acción, ¿no? Sin embargo, en los últimos años el PKK ha perdido apoyo. En 2015, como decíamos, al romperse el proceso de paz anterior, el PKK optó por una estrategia de llevar la guerra a las ciudades, convencido de que podía tomar el control de algunas de ellas y de ganar territorio dentro de Turquía. Fue un desastre que provocó un enfrentamiento militar en las calles de las principales ciudades kurdas y que llevó a una destrucción no vista en décadas. Me hablas de la relación del pueblo kurdo con el PKK, pero en la lucha además estaba también otras milicias, ¿no?, que fueron claves en lo que llaman la revolución de Rojava o el Kurdistán sirio. Las YPG, ¿qué son? Bueno, las YPG son unas milicias kurdo-sirias muy vinculadas al PKK. Como decía antes, durante décadas el PKK fue dirigido desde Siria, donde se encontraba Öcalan, y el pacto al que habían llegado el gobierno de Damasco y el PKK era darles cobijo para su lucha contra Turquía, a cambio de que se mantuviesen callados y mantuvieran callados a los kurdos de Siria, pese a que estaban igual de reprimidos que en Turquía. Finalmente, cuando Öcalan es expulsado de Siria, el PKK sí que promueve la formación de varios grupos afines entre los kurdos de Siria, que con el estallido de la guerra civil en ese país se hacen fuertes, se organizan para luchar contra grupos yihadistas como el Estado Islámico, incluso con sus milicias de mujeres que se hicieron muy famosas, las YPJs, y organizaron además cantones autónomos donde pusieron en marcha un modelo organizativo alternativo, haciendo hincapié en la igualdad entre hombres y mujeres, aunque con ciertos matices hay que subrayar porque es una sociedad muy conservadora, en la ecología y en la autogestión, si bien siempre muy controlados por los cuadros del PKK y en un sistema con un fuerte culto a la personalidad de Öcalan. Pero gracias al apoyo de Estados Unidos, las YPG lograron mantener este territorio, incluso ampliarlo hasta controlar un tercio de Siria. Buena parte de este territorio, sin embargo, no está habitado por kurdos. Este éxito de lo que llaman la revolución de Rojava es lo que lleva al PKK en 2015 al error de pensar que puede reproducir el mismo modelo en Turquía con el consiguiente desastre militar y humano. ¿Y es este proceso de paz un éxito para Erdogan? Sin duda alguna. Lo que pretende y lo que puede conseguir es pasar a la historia como el mandatario turco que resuelve la cuestión kurda. Si es que realmente procede y no solo, digamos, la parte armada, la parte de lucha armada se soluciona, sino también el encaje de los kurdos en Turquía. De momento, el proceso cuenta con el apoyo de los grandes partidos, pero hay un pero. La parte más nacionalista turca está empezando a mostrar recelos. Me refiero no solo a partidos igual más minoritarios, más pequeños, pero también en medios de comunicación se está escuchando ciertas quejas de que se está negociando con una organización terrorista, porque no hay que olvidar que en Turquía el PKK, también en la Unión Europea y en Estados Unidos, es considerado una organización terrorista. Así que obviamente va a haber ciertos recelos y ciertos obstáculos por parte de una parte de la sociedad o de las élites turcas más nacionalistas. Y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Turquía va a poder reconocer plenamente al pueblo kurdo? ¿Van a liberar a su líder? Bueno, los kurdos de Turquía obviamente están celebrando lo que puede ser el fin de un conflicto armado, ¿no? Aunque todavía me cuentan desde las provincias kurdas que hay cierta desconfianza, lo cual es obvio y es natural. Hace muchos años que la región quiere paz. Incluso aquellos que apoyaban o han apoyado al PKK saben que no tienen nada que hacer contra el actual ejército turco. Así que tienen las esperanzas puestas en la lucha política. Y lo bueno es que con el fin del terrorismo, ¿no?, el gobierno así no tendrá ninguna excusa para perseguir a la parte política kurda. En cuanto al reconocimiento, lo que está clarísimo, es que no va a haber un reconocimiento del kurdo como lengua oficial en Turquía. Vamos, me parecería muy extraño que ocurriese. Lo mismo del kurdo o de ninguna otra lengua que se habla en Turquía, ¿no? Pero progresivamente sí que se puede normalizar su uso. De hecho, esto es un proceso que ya está en marcha. En las últimas 2 décadas se han ido dando pasos en este sentido, ¿no? Se ha despenalizado su uso en público, ahora está presente en carteles, en revistas, en periódicos, sin que sea eso perseguible. En 2009 incluso se inauguró un canal estatal de televisión en kurdo.
Ahora, obviamente, los nacionalistas kurdos lo que piden es una mayor normalización, que, como se había pactado anteriormente, pero nunca se llegó a cumplir del todo, es que, por ejemplo, se pueda enseñar en las escuelas, no como lengua vehicular, pero sí como cursos, ¿no? No solo en las universidades, sino también en las enseñanzas medias o primarias. En cuanto a Öcalan, por el momento resulta impensable que sea liberado, porque obviamente hasta hace 2 días el discurso era que se trataba del terrorista número 1 de Turquía, ¿no? Pero bueno, se habla de modificar su encierro por un arresto domiciliario o de mejorar sus condiciones en la actual isla prisión en la que reside. ¿Y se podrían convertir en el futuro en un apoyo para Erdogan? Bueno, esto es lo que obviamente espera Erdogan, ¿no? Erdogan lleva más de una década obteniendo en las elecciones unos resultados solo ligeramente superiores al 50%, pero su partido no deja de perder votos. Es decir, se ha mantenido Erdogan gracias a ir incorporando a su coalición más y más partidos, tanto nacionalistas turcos como islamistas de diverso grado, como incluso un partido fundamentalista islámico que es nacionalista kurdo también. Ahora, obviamente, su intención es que parte de los votantes del principal partido kurdo, que ahora obedece a las siglas de DEM, no las digo muy habitualmente porque es un partido que ha cambiado muchas veces de siglas por el problema de las ilegalizaciones y los procesos de ilegalización que ha sufrido. ¿No? Pues, como digo, el principal partido kurdo DEM es el tercer partido en número de escaños en el Parlamento turco, pero es una coalición de partidos y facciones, tanto de izquierdas como de más conservadoras y más o menos nacionalistas. Entonces es de esperar que algunos de sus votantes puedan irse con Erdogan, porque no hay que olvidar que Erdogan ya tiene una base de voto muy importante en las provincias kurdas. O también puede ocurrir que el partido prokurdo DEM pueda llegar a ayudar a Erdogan a hacer los cambios legales necesarios para que Erdogan pueda volver a presentarse a las elecciones, porque actualmente no podría repetir mandato. O sea que el escenario está bastante abierto, desde luego. Oye, ¿y tú que conoces tanto el conflicto, la situación, que me hablabas de la desafección del pueblo con el partido? ¿Cómo crees que va a evolucionar la situación a partir de ahora? Porque no sé exactamente si lo calificas de una derrota o una victoria para los kurdos. Bueno, aquí hay que puntualizar una cosa. Entre los kurdos nadie llama partido al PKK. El PKK es la guerrilla, como lo llaman. El partido son los representantes legales, que además lo llaman el partido porque ha cambiado tantas veces de siglas que es muchas veces difícil saber qué siglas se refieren, ¿no? Pero el partido, digamos, es el representante legal que han tenido los kurdos en Turquía siempre, mientras que la guerrilla, como lo llaman, es el PKK. Y siempre ha habido ciertos lazos entre ellos, obviamente. Ha habido momentos en que ha mandado más el ala militar y otras veces que ha mandado más el ala política. Normalmente ha sido el ala militar. Por eso, digamos que el hecho de que haya un proceso de paz y que el PKK se disuelva y entregue las armas es una evolución necesaria. Los defensores del PKK suelen arguir que sin su levantamiento los kurdos no habrían obtenido el reconocimiento que merecen y el Estado turco habría acabado con su cultura, turquificándolos como a otros pueblos de Anatolia, lo cual no carece de cierta razón. Pero en los últimos 25 años el PKK se ha convertido en un obstáculo para la evolución democrática tanto de Turquía como de los propios kurdos de Turquía. Los partidos kurdos no han podido hacer política sin tener en cuenta lo que mandaban, la guerrilla, y el PKK tenía una gran influencia muy negativa en la vida local, desde asesinatos de disidentes, a extorsionar a empresas, a participar en el tráfico de droga. Y luego, por no hablar de que la existencia del PKK servía de perfecta excusa para que los sucesivos gobiernos de Turquía justificasen la represión de toda política democrática kurda, alegando que mantenía lazos con el PKK. Y luego está también la pobreza. Las zonas kurdas de Turquía son algunas de las menos desarrolladas del país en términos económicos. Y en cambio, por ejemplo, durante el anterior proceso de paz, que duró 3 años, cuando yo viajaba a las provincias kurdas, se notaba una esperanza tremenda, ¿no? Se notaba que había mucho más movimiento comercial, que llegaban visitantes a una región que alberga un patrimonio cultural riquísimo y que desde luego merece la pena visitar. ¿Y desde Europa cómo se está viendo esto? Es decir, que si definitivamente se acaba con el conflicto kurdo, la población local lo que espera son inversiones, que se invierta en fábricas y que se mejore su situación económica y social. Hombre, desde Europa se ve como un movimiento positivo. Obviamente no creo que llegue a
afectar al proceso de adhesión de Turquía a la Unión Europea, que lleva más de una década congelado y que no es factible que vuelva a retomarse a menos que Turquía realmente vuelva a la senda de la democratización, y ni siquiera aún así, porque con el auge de movimientos de ultraderecha populista en Europa resulta muy difícil pensar que se vaya a ampliar la Unión Europea y menos a un país de mayoría musulmana. Pero bueno, este proceso sí que va a tener importancia en Europa, porque durante décadas, además de Öcalan y de las bases del PKK en el norte de Irak, de los mandos que estaban allá, la tercera pata de mando del movimiento nacionalista y armado kurdo estaba entre la diáspora kurda, entre los kurdos que se habían refugiado en países del centro y del norte de Europa, entre los que el PKK pues no solo mantenía mandos, sino que también reclutaba apoyo y en ocasiones siento que estamos viviendo un momento en el que no solo está habiendo grandes cambios políticos, sin duda también esto tendrá un efecto en Europa y en la diáspora, sino que el propio tablero de juego está a punto de cambiar. ¿Cómo se va a quedar el mapa de Asia Occidental? Pues tienes mucha razón, Marta. Estamos viviendo cambios muy importantes en esta zona del mundo. Las grandes potencias como Estados Unidos o los países europeos o Rusia han ido perdiendo influencia en Oriente Próximo o en Asia Occidental, y esta influencia la están ganando potencias regionales como puede ser Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Israel, Irán, con lo cual las dinámicas obviamente están cambiando. En este caso, si finalmente se consuma el proceso de paz, la zona ganará estabilidad, pues porque se elimina uno de los actores o de los factores de violencia y de inestabilidad de la zona, porque hay que recordar que la lucha de Turquía contra el PKK no afecta solo a territorio turco, sino que en los últimos 20 años se ha expandido a Siria y al norte de Irak. Y también hay que recordar que en paralelo al proceso de paz en Turquía, en Siria, el gobierno de Damasco ha llegado a un acuerdo para la progresiva reintegración de los territorios bajo control de las milicias kurdo-sirias. Así que ambos procesos, aunque independientes entre sí, Andrés, pues muchas gracias por contarnos si uno va bien, desde allí del otro, y seguiremos en contacto. Pero si se producen accidentes, alguna cosa que vaya mal en alguna de las dos negociaciones, esto puede afectar negativamente a la otra. A ti, Marta, muchas gracias. Este episodio lo ha realizado Jimena Marcos. El diseño de sonido es de Nicolás Chabertidis, la edición de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Marta Curiel y esto ha sido Hoy en el País. Gracias por escuchar.